Gana Javier Milei. Olga Warnat lo define como anarcocapitalista. Ojo, no narco, sino anarcocapitalista, aunque hay declaraciones de Milei públicas que dice que entre la mafia y el Estado él respeta más a la mafia y haría negocios con la mafia porque dice que la mafia sí tiene códigos de ética, sí cumple su palabra y sí trabajan. Entonces, bueno, hago la aclaración, lo de anarcocapitalista viene de anarquía sin ley, capitalismo, concentración de capital en pocas manos y que el capital se regule solo de acuerdo a lo que este modelo de la economía ortodoxa que ya ha probado su fracaso muchas veces, el mercado no se regula solo, no se autorregula, eso es una falacia, pero mi ley, que ha ganado las PASO son las primarias en Argentina, en donde fue el más votado y generalmente el candidato más votado, independientemente del partido que sea, en Argentina está ese récord, los números hablan, el que gana las primarias gana generalmente la primera vuelta en Argentina y se convierte, digamos, en candidato serio para ganar la presidencia de Argentina y ese es el escándalo. Manuel Hernández Borbolla, periodista mexicano, corresponsal de RT en México, dice algo así como los libertarios son un híbrido entre neoliberales, económicamente hablando, y fascistas en política. Su idolatría a la propiedad privada y el mercado, aderezada con racismo, clasismo y xenofobia, es evidentemente una ideología de ultraderecha. Dicho de otro modo, los libertarios son neoliberales recalcitrantes. Buscan poner al capital privado y las grandes corporaciones por encima del Estado, es decir, buscan sustituir el consenso social por la acumulación. Dice también el periodista Hernández Borbolla, corresponsal de RT en México, que buscan sustituir el consenso social por la acumulación y se podría definir como un totalitarismo de mercado, aunque ellos se autodenominan libertarios. De ahí su cercanía con el anarcocapitalismo, un tipo de ideología que reniega del Estado y busca privatizarlo todo, incluyendo los aparatos de seguridad. Bueno, esperando no haber sesgado la opinión que tengan ustedes del fenómeno Milei en Argentina, quisiera preguntarles su opinión. Empezamos en el orden de presentación, Hugo, y luego el doctor Isaac. Bueno, Milei viene trabajándose su imagen, no digo solo él, sino la gente que está detrás de él, ya desde hace algún tiempo atrás. En el gobierno de Macri se posicionó como oposición y era al principio el chistoso, el disruptivo, el que atraía al público porque sus comentarios eran muy polémicos en el gobierno de Macri. Recordemos que Macri obviamente era derecha, pero lo criticaba, lo juzgaba y de cierta manera también en los debates insultaba, alzaba la voz. Era interesante, ¿no? Era disruptivo en otras palabras. Luego, cuando ya viene el gobierno de Fernández, también se posiciona en la oposición. En Argentina existe este concepto de la tercera vía, ¿no? Que se ha posicionado dentro de lo que sería el movimiento más consolidado y fuerte y político en la Argentina, que es el peronismo, que aglutina muchas cosas y siempre lo llamaban como la tercera vía, que quizás sería una especie de nacionalismo en breves rasgos. Pero Milei ha tratado de encontrar bajo ese asesoramiento y ese trabajo de posicionarlo como una tercera vía para llegarle a este público joven que no comprende y entiende mucho sobre política, sobre la historia de su propio país, una población que supera el 30% de la Argentina es bastante joven, y que le ha llegado el concepto de Milei de patear la mesa, ¿no? De gritar, de insultar, de tiktokear, de venir con un aspecto extravagante, porque es bastante extravagante en su aspecto físico, y a veces también es bastante irracional en su forma de actuar y pensar, pero es un fenómeno más de venta de imagen que realmente de concepto profundo. Sí, bien el tema de ser libertario, nosotros en el Ecuador estamos sufriendo de muchos libertarios, tiguerones, choneros, mafia albanesa, todos esos son antiestado, ¿no? Y quieren libertad para hacer lo que les da la gana. Y creo yo que la Argentina está pasando un momento muy difícil de confusión
obviamente provocada por también muchos malos gobiernos y en síntesis lo que están consiguiendo los del equipo de este personaje es aprovecharse de todas esas circunstancias para hacer esa tercera vía. Ni siquiera del macrismo, ni tampoco del kirchnerismo, ni del peronismo, sino quizás algo nuevo y novedoso. Él se dice no ser político, pero lleva en campaña casi más de 4 años. Si hablamos de los 4 años de Fernández, más los años de Kirchner cuando empieza, estamos hablando de más de 6 años seguidos de campaña. Entonces es algo bastante fuerte y obviamente eso consolida su posición ahorita con las PASO. Eso, profe. Pues sí, mira, aquí vemos una especie de comparativo de qué ha sucedido con los ganadores de las primarias, como la de hoy, lo que se conoce como las PASO presidencial en Argentina. En 2011, Cristina Fernández las ganó, fue presidenta. En 2015, Daniel Scioli las ganó, pero no fue presidente. En 2019 las ganó Alberto Fernández y fue presidente. La tendencia es que quien las gana, por lo menos pasa de la primera vuelta a la segunda vuelta y hay muchas posibilidades de que se convierta en presidente. Ponemos en tela de juicio si Milei logrará, ya llegó lejos, como dices, ha estado en campaña, pero ya llegó lejos, bastante lejos, y seguramente pasará a la segunda vuelta. Isaac de Paz González, Javier Milei, hay quien dice en México que sería el equivalente a que Gabriel Cuadri, alias el doctor Chapatín, o Lozano de Frena, ganaran o tuvieran serias posibilidades de ganar la elección. ¿Cuál es tu opinión de lo que estoy comentando, pero también cuál es tu opinión general de Javier Milei? Bueno, yo creo que estamos ante un fenómeno nuevo de la bestialidad política. Yo creo que Milei representa la escala más baja intelectual de un ser humano en la política. Yo no le concedo nada a este tipejo. Es un pero es un vulgar. Es una bestia. Una vez, eso es lo que puedo decir. No debemos de ser suavecitos con este tipo de personajes, porque esas leperadas, esa cosificación del ser humano al decir que se vendan los órganos de la gente pobre porque de todos modos se mueren de hambre y ya no valdrían nada, pues imagínate lo que representa. Es como lo que en algún momento decía Hobbes, ¿no? El lobo es el lobo del hombre, o sea, representa a una bestia política pues, del fin del mundo. O sea, yo creo que ya no se puede ir más lejos en estos tiempos supuestamente de civilización. O sea, en este tiempo en que se puede hablar, incluso él se da el lujo de hablar de democracia, de libertad. O sea, es un discurso totalmente falsario, un discurso totalmente diseñado para la manipulación de esas masas. Y te diría tristemente que no me sorprende que le pase esto a la Argentina, porque fue uno de los primeros países en el que se hizo este experimento neoliberal aderezado con la represión, con la instalación de una junta militar, con la permisividad para establecer una operación Cóndor entre Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil, Guatemala, El Salvador. Eh, por eso no me sorprende que surjan este tipo de personajes. Yo creo que no pudo haber surgido en otro lugar más que en Argentina, tristemente, porque no por el pueblo argentino, al que pues respeto mucho y tiene grandes aportes a la cultura, por otro lado, pero sí pues es un llamado de atención a toda Latinoamérica para que este tipo de reaccionarios ultra salvajes de la política, pues no tengan ese foro, porque también es una hechura, como decía Hugo, es una construcción de tiempo, desde los medios, desde el espacio público y del chistosito, del perfil, digamos, recalcitrante, pues ahora pasa ya a una vil amenaza
que hasta yo diría es una amenaza contra la seguridad nacional de Argentina. Ese es mi primer comentario general. O sea, es un tipo que no merecería pues tener esa ventaja política. Y también representa pues, la pérdida de la moralidad política del electorado argentino. O sea, ¿qué le tiene que estar pasando a Argentina para que vote por un sujeto como este? No sé, eso sí, explíquenmelo un poco ustedes, no sé. Bueno, quiero compartir con ustedes, ya que escuché su primera opinión general de Javier Milei. Dice Hugo, un personaje que ha estado siendo construido mediáticamente desde hace 4 años, dice el doctor Isaac de Paz, a este tipejo lépero para quienes son de otro país, que no entienden el concepto, que es un modismo mexicano, significa grosero, vulgar, disruptivo en el mal sentido de la palabra. Bueno, la pregunta sería, ¿qué fenómeno nos explica la irrupción de Javier Milei en la política argentina? Dice el doctor Isaac, no pudo haber pasado en ningún otro lado más que en Argentina, pero pasó en Estados Unidos y lo vimos también en Brasil, más o menos con Jair Bolsonaro, que era homofóbico abiertamente, era una cosa surrealista, antivacunas, etcétera, 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 y de pronto, cuando medio Brasil se le cayó a pedazos con la pandemia, entonces como que reaccionó.